No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Se encuentra en Isaías 41:10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es maravilloso que Dios nos conoce, nos entiende y nos comprende. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que es nuestro sumo sacerdote que primeramente vivió en esta carne todas las situaciones de tentaciones, aunque Él no pecó, para entenderlo. Hebreos mismo capítulo 2, versículo 18 dice que Él nos entiende porque Él sabe todas las situaciones que nos ocurren. Pero lo maravilloso, lo bueno, lo espléndido, es que a pesar de que como somos, Dios vino a morir en una cruz por usted y por mí. Y ahí sí tomo la cita que todos conocen, Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, pues no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, no importa la situación en que te encuentres, no importa lo que hayas hecho, hermano, que conociste la palabra, hermana, que tal vez te extraviaste, cometiste alguna situación. Ten presente esto que Dios te dice. Él conoce lo que tú has hecho. Y mientras tienes vida, tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios. Él no vino para acusarte, sino para perdonarte. Él no vino para señalarte, sino para levantarte. Y la única forma que puedes tú reconocerlo o reconocer su camino es caminando en su palabra. La palabra de Dios es lámpara a nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Es lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe, amigo, hermano? Yo sé, es posible que hayas cometido un delito bien grave. Yo lo sé. Alguna situación imperdonable según tú. Pero si vas a Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que toda el acta de pecado que pesaba contra nosotros, Cristo la clavó en el madero. La clavó en el madero. Ya no hay quien nos acuse. Y aquel acusador lo exhibió y lo hizo avergonzar. Ahora ya no hay nadie que nos acuse, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Así dice Romanos capítulo 8, versículo 35, 36. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabe? Por esto que nosotros somos más que vencedores, dice el versículo 35. Más que vencedores. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. No hay otra forma. No hay otra forma de salir adelante. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él.
No hay de ninguna otra manera cómo salir adelante. Amigo, amiga, hermano, hermana, si te equivocaste, no creas que por gusto se escribió el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue por ahí a gastar lo que no era de él en cosas terribles y andando con gente terrible. Pero Cristo le da una oportunidad a través de esta parábola. Regresa a la casa de Dios. Vuélvete a la casa de Dios. Él te está esperando para hacer una fiesta en el reino celestial. Vamos, deja que Dios sea tu Señor, tu Salvador, tu Rey poderoso. Romanos capítulo 4, versículo 8 dice, bienaventurado, feliz, dichoso, es aquel a quien Dios no culpa de pecado. Feliz. Eso es lo que Dios quiere que tú seas. Un feliz hijo de Dios, un templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Amigo, Cristo no vino para señalarte ni para despreciarte. Cristo vino para constituir nuevamente un templo de Dios en tu vida. Te voy a decir algo crudo, pero no para intimidarte, no, sino para que te des cuenta. Corintios 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. Pero en el 10 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya haber sido lavados, ya sido santificado, justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, todos aquellos que eran estafadores, que eran ladrones, que eran avaros, que eran borrachos, que eran maldicientes, todos aquellos han sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios, por la sangre del Cordero. Ahora, deben coger la palabra de Dios, la palabra viva de Dios como su horizonte de vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, claro, sean enteramente preparados para toda buena obra. Toda buena obra. Es la palabra la que nos da vida. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra es que nos da vida? La palabra nos da vida porque si tú vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ese es el principio con Dios. Pero si tú vas al versículo 14 del mismo capítulo, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El Verbo, la palabra, se hizo carne. ¿Cuándo? Cuando el ángel le habló a María, le dijo, sálveme favorecida, pues el santo ser que llevarás en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. El poder del Espíritu Santo hizo que tomara forma humana. Luego habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del Padre, la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. La verdad es que Cristo quiere que tú seas de su pueblo. Él ya hizo una oración por ti y por mí. Ahí en el capítulo 17 de Juan, versículo 21. No solamente oro por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra que estos le van a hablar. Para que donde quiera que estén ellos, también esté yo y estemos juntos contigo, Padre. Porque ese es el plan de Dios, que seamos una sola familia. Por eso es que nosotros debemos amar a Dios obedeciendo su palabra. El capítulo 14 de Juan, ahí en el versículo 21 y 23, dice, el que me ama mi palabra la guarda. El que me ama mi palabra la guarda.
Yo le amaré, mi Padre le amará y los dos vendremos y hacemos habitación en él. Entonces, amigo, hermano, vamos, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Él te ama tanto que murió en una cruz por ti. Nadie puede hacer o demostrar ese amor como lo demostró Cristo. Él murió en una cruz por ti, por mí, no importa lo que hayas hecho. Él quiere perdonarte, pero que ya tome su palabra como tu vida, porque Él te santifica. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, la presencia del Espíritu Santo te sella como propiedad de Dios. Y pasas a ser un hijo de Dios. Y pasas a ser santo de Dios. Y además de eso, eres pueblo de Dios. Déjame decirte algo. Lo más maravilloso es saber que Dios me ha perdonado. Hoy te invito, y Dios te invita a través de esta palabra, que te arrepientas. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te ruego, Señor, que me perdones mis pecados, que limpies mis pecados con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me selle como propiedad de Dios. Señor, sé tú mi Rey, mi Señor y mi Padre, para toda la vida. Ahora que hiciste esa oración, mi hermano, la palabra es la lumbrera que alumbrará tu camino, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es verdad, la palabra es vida. Guarda en tu corazón su palabra y obedécela, porque solamente son los obedientes a la palabra los que aman a Dios. Los que obedecen la palabra demuestran a Dios que le aman. Si tú amas a Dios, también ama a tu hermano. Y camina, ayuda a otra persona para que no se sienta afligida. Dios quiere sacarlos adelante. Y si la sanidad viene desde adentro, también hacia afuera. Dios ha comenzado a hacer una obra maravillosa en tu vida si hiciste esta oración. Si le crees a Dios, obedece su palabra y verás la bendición que Dios va a traer a tu vida, porque vas a salir adelante y te sacará de toda circunstancia, porque para eso vino Cristo, a darle libertad al cautivo. Libertad, una libertad sin igual. Vamos, si estás libre espiritualmente, materialmente, imagínate, si eres hijo de Dios y ahora. Dios te bendiga. Amén.